Muy buenos días. Vamos a dar unos minutitos para que todas las personas se puedan ir incorporando a nuestro webinar. Y vamos a comenzar con esta interesante conversación sobre los resultados de la COP28. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Marcela Bravo, gerente general de Acción Empresas, y quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado en Acción Empresas en colaboración con KPMG y en el que vamos a revisar los resultados de la COP28, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que recientemente acaba de realizarse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que finalizó con un acuerdo histórico de una transición para abandonar los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, el gas. Así que va a ser muy interesante la conversación que vamos a tener hoy día. Sin duda, nos encontramos en una situación que es de emergencia, según el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus de la Unión Europea. El 2023 se convertirá en el año más caluroso jamás registrado. Así, considerando los récords entonces de temperatura que hemos alcanzado a nivel mundial, los fenómenos externos, extremos y los daños irreversibles que experimentan los ecosistemas, es fundamental evaluar los esfuerzos globales para limitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Durante esta última COP, el mundo hizo un balance del progreso establecido en el Acuerdo de París, el Tratado Climático Histórico firmado en el 2015, con el fin de trazar el plan de acción para reducir las emisiones de efecto invernadero de forma drástica y proteger la vida y el sustento de millones de personas en el planeta. Asimismo, esta instancia reunió a líderes de gobierno, del sector empresarial, ONG y sociedad civil para alcanzar metas concretas para enfrentar una problemática decisiva y transversal. En esta jornada, entonces, vamos a abordar los principales avances de la reciente COP junto a las oportunidades y desafíos que nos deja esta convención para el sector empresarial. Para analizar en profundidad estos puntos, nos acompaña un panel compuesto por representantes de empresas que estuvieron en Dubái y organizaciones que impulsan todas estas gestiones, acciones de acción climática. Y también, por supuesto, representantes del sector público, del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a tener con nosotros el siguiente panel. Vamos a tener a María Mendilucci, que es CEO de We Mean Business Coalition, a Jenny Mayer, que es jefa de la División de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, a María Julia Arana, periodista especializada de KPMG, a Tatiana Gatica, que es gerenta de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la empresa de ferrocarriles del Estado, a Felipe Torres, subgerente de sostenibilidad de CMPC, a Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM, y nuestra Katy Miller, que es gerenta de desarrollo de Acción Empresa, va a ser quien estará a cargo de moderar el panel, que va a ser el panel compuesto por los representantes de las empresas. Así que quiero comenzar y para dar la primera intervención, quiero presentar en más detalle a Jenny Mayer. Ella es jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, es especialista en cambio climático, tiene más de 15 años de experiencia en medio ambiente y políticas públicas, es miembro del grupo consultivo de expertos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y está a cargo de los compromisos de Chile en materia de reducción de emisiones del Acuerdo de París, los NDC. Es coordinadora de los informes bienales de la actualización de Chile en materia de cambio climático y tiene conocimientos específicos en mitigación de gases de efecto invernadero, acciones, políticas climáticas, etc. También es revisor experto de comunicaciones nacionales y tiene además conocimientos en contaminación atmosférica y modelos de dispersión de contaminantes atmosféricos y planes de descontaminación. Tiene larga experiencia también participando en políticas públicas ambientales en los ámbitos de energía y economía circular. Así es que, sin más, Jenny, te quiero dar la palabra para que
nos puedas hacer tu presentación en unos 15 minutos. Muchas gracias y bienvenida. Hola, Marcela, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a presentar esto que pasó en la CUP 28. Es bastante reciente. Yo no tengo presentación, pero voy a comentar un poco como nuestra visión desde el punto de vista del Ministerio y lo que significa esta decisión que salió para las políticas públicas de Chile. Nosotros participamos de la delegación de Chile como ministerio. La delegación de Chile, les cuento un poco cómo se da, cómo es el contexto. La delegación de Chile coordina siempre con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos son nuestro punto focal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático. Y nosotros participamos viendo temas específicos. Lo que vemos desde aquí, vemos principalmente temas de mitigación específicos, mercados, vemos también transparencia climática, que son los reportes que nosotros tenemos que presentar ante la convención, y vemos los temas de adaptación. Entonces, esos son como los principales temas. Obviamente hay otros que también nosotros participamos, como género y otros ítems de agenda de la convención. Entonces, para comentarles un poco y darles como el contexto de cómo se da esta COP y de dónde viene todo lo que se esperaba. Recordemos que nosotros en el 2015, después de que se aprueba el Acuerdo de París, todos los países históricamente lo ratifican en un tiempo récord. Esto significa que los países aprueban internamente o domésticamente hacerse cargo de lo que se comprometieron en la firma del Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París dice claramente que en el 2020 se empieza a implementar. Entonces, lo que pide el Acuerdo de París explícitamente es, en su artículo 2, que tiene, como el mundo nos comprometemos a hacer acciones necesarias para mantener el aumento de temperatura controlada bajo 2 grados y apuntando a 1,5 grados. Eso era lo que salió en el 2015 en el Acuerdo de París. Sin embargo, después, en la siguiente COP, se presentaron varios informes científicos, específicamente el informe del IPCC del 1,5, que es el informe especial del 1,5, que decía que en realidad esos 2 grados que están en el Acuerdo de París ya eran una meta excesiva, en el sentido de que los impactos que tenía calentar un mundo a 2 grados eran totalmente desastrosos en términos económicos, sociales y sobre todo naturales. Significaba cambios importantes, sobre todo en el ecosistema, extinción de especies y además un aumento desmedido de eventos extremos. En realidad es un poco lo que hemos visto este año. O sea, como tú decías, Marcela, el año 2023 ha sido un año específicamente que marcó un poco la diferencia entre lo que se entendía, lo que se veía como lejano que pasara, que era bueno, todos estos impactos de cambio climático, y lo empezamos a ver y vivir en carne propia. O sea, en el mundo, en el hemisferio norte sobre todo, tuvieron olas de calor que se repitieron y fueron consecutivas, algo que no se había visto nunca. No las olas de calor, sino que la frecuencia y la intensidad. Inundaciones, por otro lado, nosotros fuimos víctimas de incendios forestales y inundaciones en el mismo año, y se espera que también tengamos olas de calor. Entonces ha sido un año bien acontecido en términos de eventos extremos, lo que hizo que existiera esta presión también de conversar, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ya nos está alcanzando lo que no no queríamos que pasara, que era que nos alcanzara rápidamente todas las predicciones que se tenían con respecto a los posibles impactos del cambio climático, los impactos más fuertes y más intensos. Entonces se pone esta presión en la discusión de la COP28, y ya veníamos históricamente veníamos hablando del tema de, primero, los combustibles fósiles. Esto parte desde que sale el informe del IPCC del 1,5 grados, que el informe especial de 1,5 grados, y que ya ahí pone de manifiesto que se tiene que hacer una transición desde los combustibles fósiles hacia fuentes renovables lo antes posible. En todos los escenarios del IPCC que mantienen las emisiones del mundo bajo 2 grados incluyen el desuso o el dejar atrás los combustibles fósiles en algún periodo
de la primera década de este siglo. Por lo tanto, es una urgencia que la ciencia nos viene poniendo hace bastante tiempo. Sin embargo, solamente desde el año 2021, en Glasgow, cuando fue la COP26, después de la COP25 que tuvimos como Chile, ahí recién se hace un acuerdo sobre temas de mitigación. Esto que significa que se firma un pacto, que es el Pacto de Glasgow, que habla específicamente de algunas emisiones que son bastante importantes para lo que vemos como el calentamiento temprano. Hablan habla específicamente del metano, de hacer acciones que reduzcan el metano, pero también habla y el lenguaje es face down, coal power plant. ¿Eso qué significa? Es que, ya me acerco, perdón. Ahí sí. Cuando hablamos del face down es un lenguaje, es un poco difícil de entender porque es un lenguaje bien flexible, porque entendamos que lo que se pide y lo que pide la ciencia es un phase out, o sea, una eliminación gradual de los combustibles. El face down un lenguaje un poco más flexible que eso, pero fue lo que apareció en Glasgow en el año 2021 y hablaba específicamente del carbón. Bueno, ¿por qué hay una presión tan grande? Porque, como les decía, este lenguaje de face down y un lenguaje también de unabated, que es lo que decía, que había que hacer un face down de las fuentes que no tuvieran abatimiento, quedaba bien en el aire y se vino conversando que había que aclarar. ¿Dónde se dieron esas conversaciones? El Pacto de Glasgow crea lo que se llama el Mitigation Work Program, que es un programa para poder trabajar justamente en aumentar la ambición en temas de mitigación. Y además, los países se empiezan a preparar para lo que iba a ser este año el primer informe del balance mundial. El informe del balance mundial es el mecanismo que crea el Acuerdo de París para poder ver cómo va el mundo con respecto a los objetivos de temperatura y a los objetivos de mitigación y financiamiento y adaptación. Entonces, lo que se hizo durante estos años fue trabajar en discusiones técnicas del el balance mundial y también hubo discusiones técnicas del Mitigation Work Program, donde en ambas salió el tema de que había que reforzar el lenguaje de combustibles fósiles. Por lo tanto, se esperaba que este año se hablara de un phase out o por lo menos se pusiera un énfasis en la disminución de combustibles fósiles, y no solamente de carbón, sino que de todos los combustibles. Durante la COP, lo que pasó, después voy a hablar de temas de los otros temas de adaptación y financiamiento, pero lo que pasó finalmente, si ustedes vieron las noticias, es que hubo, después de la primera semana de negociación que está a cargo de los países, guiada por la Secretaría de la Convención Marco, los textos que se estaban trabajando y que tenían varias opciones de lenguaje, pasaron a manos de la presidencia de Emiratos Árabes Unidos, y la presidencia propuso un nuevo texto que fue lo que se lanzó esta semana, al principio o sea, el fin de semana, el día sábado siguiente. Y ahí hubo una suerte de polémica porque se había eliminado parte del lenguaje de la eliminación de combustibles fósiles. Entonces, hubo bastante desencuentro entre lo que querían los países versus lo que se presentó por la presidencia. Y durante la segunda semana, que era la semana de consulta de la presidencia con las delegaciones, se llega a un consenso de un texto que en realidad no dice la palabra phase out, pero sí habla de una transición acelerada a la eliminación de combustibles fósiles. O sea, lo principal es que se logra por primera vez después de 28 años que en una decisión de la COP salgan todos los combustibles fósiles, no solamente el carbón, sino que todos los combustibles fósiles, eso se incluye el petróleo y el gas. Se habla también de una meta de triplicar las energías renovables al año 2030, que es una meta que ya se estaba trabajando también en paralelo por un grupo de países. De hecho, hubo una declaración que firmaron 132 países en el marco de la COP sobre triplicar las energías renovables en 2030 y duplicar la eficiencia energética. Y además,
pone énfasis también en el trabajo de tecnologías que ayuden a los países a la reducción de emisiones y alcanzar las emisiones cero hacia el 2050, que es lo que pide la ciencia. Reconociendo también que el año 23 fue excesivamente demostrativo de lo que está pasando, reconociendo lo que dice la ciencia y lo que dice el informe del IPCC, el AR6, que es el último informe del IPCC. Y el lenguaje, si bien no es el lenguaje que quizás esperábamos países como Chile, que realmente queríamos ver una señal súper potente que dijera la emisión total de combustibles fósiles, de todas maneras no nos cerró la puerta a la discusión y deja un precedente, porque al aparecer combustibles fósiles, nos deja el precedente de poder eh, seguir empujando en la ambición y en las próximas COP tener ya metas más concretas y sobre todo orientar a los países en la segunda ronda de NDCs. Las NDC, recordemos que es el instrumento que tiene el Acuerdo de París para poder cumplir con los objetivos de temperatura y que son estas contribuciones determinadas a nivel nacional. La parte determinada a nivel nacional es bien confusa porque si bien viene del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de la Convención Marco de las Naciones Unidas, deja a los países un poco a su criterio cuáles son sus propias capacidades para poder aportar al objetivo del Acuerdo de París. Y esto ha significado que la primera ronda de NDC, y la ciencia lo ha dicho, es bastante insuficiente con respecto a los caminos que tenemos que transitar como sociedad para poder alcanzar las emisiones cero al año 2050. Entonces, lo que dice el balance mundial con estos elementos de las energías renovables, de los combustibles fósiles, realmente da un lineamiento de trabajo para esta nueva ronda de NDC para que las NDC nuevas que se presentan en el año 2025 vengan con estos elementos incorporados y realmente sean un aporte al cumplimiento de los objetivos. Ya en la parte, yéndonos un poco a la parte de adaptación, la COP partió con una súper buena noticia, que fue el Fondo de Pérdidas y Daños. El año pasado, recordemos que el Fondo de Pérdidas y Daños fue una sorpresa para todo el mundo, porque el Pérdidas y Daños era un ítem que ni siquiera se sabía que iba a estar en la agenda y finalmente entró en la agenda de la COP27, donde ahí a la ministra Maisa Rojas le tocó participar y estuvo ahí cofacilitando el tema en la semana de las consultas presidenciales. Y lo que pasó fue que se crea un fondo por primera vez, los países acuerdan en tener un fondo de pérdidas y daños. Y lo que se esperaba en esta COP justamente era ver cómo se iba a operacionalizar el fondo. Y el anuncio que se dio al principio de la COP era justamente esto, la operación del fondo de pérdidas y daños y de cómo se iba a ir, juntando el dinero que se necesitaba para poder hacerse cargo de esta agenda. En otras tareas también se esperaba que de esta COP salieran temas bien importantes con respecto a la meta global de adaptación. La ministra también estuvo cofacilitando la meta global de adaptación. Y si bien la meta, lo que se acordó ahí, no tampoco tiene la fuerza y la grandeza. Tampoco es como una gran meta de adaptación como se esperaba, un acuerdo transversal. Sí se tocaron elementos que eran principales, como por ejemplo el tema del acceso a recursos hídricos, que tienen que estar contenidos en una eventual medición de un objetivo de adaptación. En temas y para ya ir terminando, y para terminar de contar, en temas de financiamiento es donde quedamos un poco más preocupados porque ya vemos un desfase en lo que se había prometido con respecto a los fondos que son necesarios para la adaptación y la mitigación, y ahora para pérdida de daño, y vemos con preocupación que hay una falta un poco de lenguaje y de claridad de cómo va a haber acceso a fondos, sobre todo para los países que tienen más dificultades y son más vulnerables. Por lo tanto, lo que nos queda es trabajar fuertemente en esa línea, en algo que permita realmente implementar lo que estamos viendo en la decisión de la COP de este año. Gracias. Muchas gracias, Jenny. La verdad que te lo agradecemos porque fresquito, recién acaba de terminar la COP y por lo tanto era muy importante poder compartirlo. Fíjate que nosotros en Acción Empresa
abordamos la temática del cambio climático con sus bajadas en mitigación, adaptación desde hace muchos años. De hecho, el 2015 tuvimos un encuentro de desarrollo sostenible que se llamaba Cambio y Fuera, demostrando la urgencia que tenía esto, y luego una participación ahí en la COP25. Por lo tanto, han pasado los años y se hace urgente trabajar juntos. Nosotros lo hacemos ahí con la participación activa de ustedes y por supuesto en colaboración con otros a través de nuestra línea temática de acción por el clima, para impulsar estas acciones concretas, porque estos son grandes acuerdos, pero ahora nos tenemos que poner a implementarlos, a bajarlos, y ahí la participación de todos es fundamental. Así que muchas gracias por tus palabras. A continuación, entonces, quiero dejar con ustedes a nuestra próxima invitada, que es María Mendilucci. María ha estado muy cerca nuestro porque estuvo en el World Business Council, pero María tiene 25 años de experiencia, es experta en desarrollo sostenible, energía y acción climática, como directora ejecutiva de Women Business Coalition. Trabaja con socios corporativos y sin fines de lucro para proporcionar la guía que orienta a las empresas hacia el cero neto. Hasta la fecha, la organización ha movilizado a 13.000 empresas que se han comprometido con la reducción de emisiones alineadas con el Acuerdo de París y ha llevado la voz empresarial al G7, al G20, a la Convención de Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. María forma parte de la junta directiva de la iniciativa Science Based Targets, Mission Possible Partnership, y es cofundadora de SME Climate Hub. Fue directora general del WBCSD y ocupó altos cargos en la oficina económica del presidente del gobierno español, en la presidencia de Iberdrola y en la Agencia Internacional de la Energía. María tiene un doctorado en economía energética, es comisionada de la Comisión de Transiciones Energéticas, miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Ambientales Internacionales, CIES, del Instituto de Graduados de Ginebra, y forma parte de los consejos asesores de sostenibilidad de varias empresas. Además, en el 2023, María ha aparecido en la lista inaugural del Time de los 100 líderes climáticos más influyentes de los negocios. Así que, María, un honor tenerte aquí, y sin más te dejo entonces para que nos puedas hacer tu presentación en unos 10 minutitos. Muchas gracias. María, a ver, a lo mejor tienes desconectado tu micrófono. Sí, ya está. ¿Me puedes Ahí oír? está. Muy Vale, bienvenida. Sí, un gusto verte también. igualmente, sí, o sea, tengo una gran relación con Acción Empresas de mis tiempos en el World Business Council. Así que un placer estar contigo, Marcela, y con Cathy y con el resto. Y la verdad es que Jenny lo ha dejado muy bien porque lo ha explicado todo como decimos en España, de pe a pa, todo. Entonces voy a hacer una presentación de lo que sea, desde mi punto de vista, de los acuerdos conseguidos y luego qué significa para las empresas. Para nosotros esto es un acuerdo histórico. Es histórico porque cuando estábamos ahí, además, yo lo dije varias veces en varias reuniones, porque aunque no nos lo creamos, y a pesar de que los combustibles fósiles son la primera causa del calentamiento global, hasta ahora nunca se habían puesto de una forma tan clara en unos textos que tenemos que acabar con su uso. Y por supuesto, esto ha sido posible por varios factores, ¿no? El primero es porque hay una alternativa, hay varias alternativas a estos combustibles. Y las energías renovables, la eficiencia energética, pronto el hidrógeno, en algunos países la energía nuclear. Y eso hace pues, que los países puedan tener la confianza de tener este tipo de ambición y las empresas también. Eh, Esto yo creo que ha podido ser posible porque, vamos a ver, hay 198 países y eso yo creo que ha sido posible por el liderazgo de los Emiratos Árabes. Al ser un país productor de petróleo, ha podido convencer a otros países productores de petróleo de las claves del acuerdo. Y por supuesto, en el lenguaje que hay en el acuerdo, pues hay sitios que se prestan a la ambigüedad, y que
que algunos dicen, bueno, pues esto sigue dando pie a que las empresas de combustibles fósiles sigan haciendo las cosas. Pero bueno, yo, de una forma muy pragmática, lo que creo es que eh, si hay 198 países en el mundo, no sé, que habrá 15, 20 que dependan tremendamente del petróleo y 170 que son consumidores de petróleo y de gas. Y esos son los que van a demandar. Y si las regulaciones de esos países indican que se va a sustituir los combustibles fósiles por energías limpias, la señal está muy clara. Y por eso es tan importante para las empresas. Esta señal del final de los combustibles fósiles es una señal para el inversor y para que no invierta en energías fósiles y que invierta en energía limpia. Porque tenemos que multiplicar por 4 la inversión en energía limpia o más. Y tenemos que hacerlo en el cortísimo plazo. Entonces, este es después del Acuerdo de París, yo creo que el acuerdo más importante que se ha llevado a cabo y por eso es un momento de celebración. Y escucharemos que habrá quien diga, y bueno, sí, nosotros estábamos pidiendo phase out y que no ha estado incluido, etcétera, pero bueno, hay que ser realistas con lo que se puede hacer y lo que tenemos encima de la mesa es una indicación muy clara de hacia dónde va el mundo para que esto se traslade en los planes nacionales de de mitigación. Otras cosas positivas es que el acuerdo incluye triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética. Los and damage, que no sé cómo se dice en español, muy importante, 770 millones creo. Por primera vez, esto es muy positivo y fue muy positivo que se presentase al principio de la COP, porque realmente es una cuestión que preocupa a muchísimos países y a muchísimas personas, ya que los países que menos han hecho por el cambio climático son los que más van a sufrir y hay que ayudar a estos países a que estén preparados. Y por otro lado, otro aspecto que también fue muy positivo es el tema de la alimentación. Como sabéis, la alimentación, el tipo de dietas y la alimentación genera impactos en la salud y también en el medio ambiente enormemente. Y esta es la primera vez que en una COP y que se empieza, ya llevamos varios años hablando de la alimentación, y de la naturaleza, pero es la primera vez que hay, yo creo que 130 o 150 países que firmaron esta declaración que los próximos planes de reducción de emisiones van a incluir este tema. Y esto es muy importante porque las emisiones ahora son un 30% y si transicionamos de energías fósiles a limpias, cada vez este va a ser un porcentaje mayor de las emisiones. Y no es fácil, porque las emisiones de metano en los animales no es fácil de reducir, entonces es muy importante que nos pongamos a trabajar en ello. Y luego, bueno, el acuerdo, ¿qué es lo que no incluye? Bueno, no incluye, no han acabado con el artículo 6, ya llevamos 7 años y todavía no se han acabado. Entonces, los mercados voluntarios de carbono todavía no están bien regulados. Y esto pues no está bien porque si no va a haber otros mercados que se van a autorregular y quizás no con la seriedad y con la homogeneidad que es necesaria. En el tema de adaptación, como ha dicho Jenny, pues tampoco va muy bien. De alguna forma, el énfasis ha pasado a loss and damage, pero la adaptación es muy importante. En muchos países lo estamos viendo ahora mismo, como ha dicho Marcela, 2023 el año más caluroso y 2024 también, y es que esto es imparable y entonces hay que tener un objetivo global de adaptación y poner en marcha los mecanismos para que los países se puedan adaptar, ¿no? Y, y luego hay un tema sobre el precio del carbono. Como las empresas pensamos que el precio del carbono es la mejor señal, el incentivo para reducir emisiones, pero no acaba de calar. Y eso algunos países lo tienen, otros no. Y por el otro lado, justo lo contrario, es que todavía hay subsidios a los combustibles fósiles que se ha dicho ya no sé cuántas veces que se van a eliminar, pero siempre hay alguien que añade una palabrita como vamos a eliminar los subsidios ineficientes sin definir lo que es ineficientes, de manera que dentro de esa ineficiencia haya, dentro de esa eficiencia hay un montón de cosas que no son eficientes, que no mandan la señal al mercado. Yo lo que dije en la COP y sigo diciendo que, ¿esto qué quiere decir? Bueno, yo creo que los empleados públicos van a tener tanto trabajo, porque todas las regulaciones, en todo nivel, en todos los países están preparados para los combustibles fósiles. Tú llegas a una casa
tienes tu gas, tu carbón, tu petróleo, lo que caliente tu casa, ¿no? Y tenemos que pasar ahora a bombas de calor, a energías renovables. Y no está preparada la regulación. Lo mismo con las especificaciones de la construcción, lo mismo con un montón de cosas que hay que regular. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Es que los planes nacionales de reducción de emisiones de los países tienen que poner estos objetivos, incluir estos objetivos y luego bajar eso a las leyes de los países, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Jenny y todo el gobierno chileno y todos los gobiernos del mundo van a tener muchísimo trabajo y hay muchísima urgencia, porque vamos a pasar a hablar de las empresas. Nosotros hicimos un trabajo, hicimos unas entrevistas a 300 empresas y les preguntamos qué es vuestra principal barrera a la acción. Y fue unánimo la regulación. El 80% dijeron la regulación. La regulación puede ser una barrera o puede ser un facilitador de la acción climática. En nosotros el año pasado, cuando fue la COP, vimos, porque India presentó una propuesta que había que hacer un fossil fuel phase out de todos los combustibles fósiles, había que eliminarlos todos, no solo el carbón. Y nosotros vimos ya que esto era algo único y que iba a ser el tema de esta COP. Y entonces desarrollamos una campaña que se llama Fossil to Clean, con 200 empresas que dice muy claramente, bueno, pues que pedían a los gobiernos que teníamos que hacer una eliminación total del uso de los combustibles fósiles de una forma ordenada, de aquí a 2040 y depende de los sectores y o sea, una cosa lógica pero decidida. Esto ha sido súper valioso porque hemos hablado con un montón de gobiernos, incluido el chileno en algunas reuniones que organizó la Agencia Internacional de la Energía, y, y entonces los gobiernos han escuchado de parte del sector privado que sí, que quieren que se eliminen los combustibles fósiles, lo cual les ha dado de alguna forma la confianza de que tenían el apoyo del segmento más importante, ¿no? Para hacer eso. Pero no solo eso, porque la sociedad civil también ha insistido en ello. Y entonces, así como reflexión que quiero que quede en las empresas que nos están escuchando, es que ya es muy importante que haya ambición, que tengáis objetivos Science-Based Targets, fenomenal, que haya un montón de acción. Vais a encontrar problemas de regulación y tenéis que hablar, tenéis que elevar vuestra voz, tenéis que uniros a otras y pedir que la regulación sea adecuada para el cambio que tenéis que hacer, ¿no? Porque, porque si no, no vamos a poder avanzar en la velocidad que es necesaria. Y bueno, esto es todo lo que quería decir hoy. Ahora lo que nos queda de aquí al futuro va a ser de aquí a Belén, porque la siguiente COP importante va a ser COP30 en Brasil. Va a ser que los países tienen que poner al día sus planes de reducción de emisiones y yo creo que ahí las empresas tienen un papel muy importante en cada país, pues de intentar empujar a los gobiernos a la máxima, máxima ambición, porque a ver, como empresas, ¿sabes? Que las empresas líderes lo que quieren es obtener la ventaja competitiva, ser los primeros a avanzar para capturar las oportunidades de estos nuevos mercados que están surgiendo en todos los sectores, en absolutamente todos. No estamos en un mundo en el que, ay, qué difícil es lo que me están diciendo, no, es un mundo, y esto lo escuché de distintos sectores, de distintos CEOs en la COP, en el que las empresas están buscando tener esa ventaja competitiva de ser los primeros, ¿no? Y, y bueno, pues nada, que tenemos muchísimo trabajo, estamos muy contentos, estamos muy cansados y yo creo que necesitamos todos vacaciones, pero bueno, empezar el año con mucha energía porque tenemos mucho por delante. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, María. Muy interesante el llamado al sector privado también a trabajar en conjunto con el sector público para hacer esas leyes que nos permitan hacer la transición tan necesaria. Así que un placer contar contigo y con toda tu experiencia, conocimiento, tu visión. Esperamos Gracias. seguir teniéndote muy cerquita. Sí, Bueno, desde luego. Gracias. gracias. Bueno, ya el World Business Council nos llama en sus 5 criterios a que el primero de ellos es ponernos metas de carbono neutralidad y soluciones basadas en la naturaleza. Así que nosotros también estamos trabajando acá en acción con eso en conjunto con las empresas. Así que bueno, muchas gracias, María. A continuación nos va a presentar María Julia Arana. María Julia es gerente senior de los servicios ESG para KPMG Chile
y desde el 2021 y desde el 2023 es ESG Deputy para Sudamérica. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, con diploma en Gestión Estratégica de la Sostenibilidad y en Finanzas Sostenibles de la Universidad Argentina, UDESA, y Chile, de la Pontificia Universidad Católica y de la Finisterra. María ha cubierto la conferencia, o sea, ha participado, digamos, en la conferencia de la ONU sobre cambio climático durante más de 5 años consecutivos. En el 2016 recibió la beca Dag Hammarskjöld, no sé cómo se pronuncia, un nombre difícil, para cubrir la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos como parte de la agencia de prensa de la ONU. Y en el 2018 recibió una beca del Fondo Climate Tracker para cubrir la COP24 en Polonia. Entre el 2021 y el 23 cubrió la conferencia sobre el clima de la ONU como parte del equipo del Hub Global de la Descarbonización de KPMG. Por lo tanto, tiene una larga experiencia cubriendo estas distintas COP y la conferencia de la ONU en cambio climático. Así que un placer, María Julia, tenerte y te dejo para tu presentación. Gracias, Marcela. Gracias a nuestros aliados Acción Empresa por organizar esta actividad. Y voy a intentar, bueno, sumar a lo que ya Jenny y María han mencionado y obviamente compartir los resultados y, bueno, el aprendizaje también de estos 5 años que vengo cubriendo la conferencia y cómo conectarlo con la realidad de Latinoamérica y del sector privado. Yo estoy un poco más académica en este sentido, me gusta desmenuzar el tema para que podamos, los que no somos tan técnicos, poder bajarlo a un lenguaje que nos haga sentido y que nos también transmita el mensaje de la ambición, que es finalmente el que intenta transmitir estas conferencias. Principalmente para los que no saben o no tienen tanto conocimiento, las conferencias, la COP28 es parte de las conferencias de cambio climático de Naciones Unidas y este año estaba programada para realizarse entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, pero los que cubrimos hace muchos años estas conferencias sabemos que nunca se termina a tiempo. Estamos además hablando de negociaciones internacionales con gobiernos, con intereses y conflictos de intereses, por supuesto, contrapuestos, y que no es fácil llegar a acuerdos. Podemos verlo siempre a nivel nacional, imagínenlo a nivel internacional, con estas 198 partes sentadas todas debatiendo y intentando llegar al consenso. Así que efectivamente se terminó con un día de demora, se cerró ayer, miércoles, a las 17 horas del Golfo. Así que hemos corrido con esta presentación para poder traerles, así como las reflexiones de Jenny y de María, algunos destacados que se puedan llevar y que luego puedan procesar y seguir pensando en cómo esto hace sentido a nuestra región latinoamericana y a las empresas. En este sentido, a mí me gustaría partir con, primero, esta polémica, esta controversia que arrancó en los primeros días y podríamos decir desde que se anunció que Emiratos Árabes Unidos iba a ser el anfitrión de la COP28. Para los que no saben, el sistema de Naciones Unidas tiene un sistema de rotación regional que efectivamente tiene 5 grupos regionales que van rotando como anfitriones. Entre ellos está América Latina y el Caribe, Europa Occidental, Europa Oriental, África, Asia-Pacífico. Y por supuesto, no podemos negar la controversia que genera tener como anfitrión al 4.º país de mayor exportación de petróleo en el mundo, y esto no pasó desapercibido. Además, el presidente de la COP, el sultán Al Jaber, que además es CEO de la petrolera nacional ADNOC, también fue centro de la polémica en los primeros días, sobre todo porque se filtraron unos documentos por el Center for Climate Reporting que indicaban que el sultán estaba usando la conferencia como una plataforma para hacer negocios petroleros o lobbies petroleros con los países. Y también The Guardian, un medio respetable, también publicó algunos videos que se ven al sultán unas semanas antes negando la conexión entre la ciencia climática y la eliminación de los combustibles fósiles, lo que llevó a que acá lo ven al sultán en una foto junto con el presidente del IPCC, de este panel intergubernamental de científicos,
climáticos, que se reunió para dar una conferencia de prensa junto con Jim Skia y explicar, negar, por supuesto, que él estuviese siendo negacionista en los temas de la ciencia, ¿no? Entonces ya arrancamos una conferencia todos tensionados en medio de una polémica. Algunos veían el vaso medio lleno diciendo, bueno, por lo menos estamos en el foco de la atención pública. Otros decían, ojo, que eso distrae las negociaciones y esto va a hacer que demore todo. Veámoslo como lo veamos, el tema es que estuvimos en esta polémica en esos primeros días. Pero finalmente logramos este acuerdo ayer, logramos, me incluyo porque somos parte también, los periodistas y las organizaciones no estatales que participamos en estas negociaciones, somos parte de la presión que se hace usualmente para que salga un texto ambicioso, pero bueno, los negociadores son los que tienen el trabajo más difíciles y han estado muchas horas y muchas madrugadas ahí intentando presionar para que, como decía bien Jenny, el lenguaje del texto final sea más ambicioso, y aquí me encanta, como comunicadora, la discusión sobre el lenguaje dentro de estos textos es muy importante. Nosotros hemos visto por muchas horas debatir a los países entre incluir una coma, un bracket o entre paréntesis, una palabra en lugar de otra, y es importante porque efectivamente la forma y el lenguaje y la palabra que se utiliza y se elige en estos textos crea realidad en este sentido, es decir, crea el nivel de ambición que se está pidiendo a los países para, en este caso, en el balance mundial, como bien lo habían explicado, es la ambición que se va a esperar que se tome en estas nuevas metas climáticas o NDC, como bien explicaba Jenny, que van a establecerse en 2025. Entonces, este balance mundial o Global Stocktake lo que hacía era una revisión, un back forward, ¿no? De todo lo que fue la ambición hasta el momento de las metas climáticas en el cumplimiento del Acuerdo de París, pero también es un fast forward de qué hay para adelante, qué le pedimos al mundo en estas nuevas metas que van a diseñar en 2025 para que, por supuesto, sean lo ambiciosamente suficientes para que podamos cumplir con esta meta del Acuerdo de París. Y aquí, en los últimos años, hemos estado yendo y viniendo con el phase out, eliminación, el phase down, reducción gradual, que ya lo explicaba Jenny. Y en esta nueva conferencia tuvimos el surgimiento de un nuevo término, la nueva jerga climática, que es el transition away, o la transición fuera, o la transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles, que efectivamente, por un lado, marca el hito de incluir, como bien lo decían antes, en el lenguaje del texto de la conferencia, la mención a la eliminación de los combustibles fósiles. Ese es un win destacado por todos, pero efectivamente hay algunas críticas en función de que hay lagunas en este texto, de que efectivamente hay un llamado, un call on hacia la eliminación gradual de estos combustibles y no un lenguaje más exigente donde se establezcan metas más claras. En simple, algunos mencionan que se logró mucho en definir el qué, pero nos falta el cuándo y el cómo lograr esta eliminación, ¿no? Y por otro lado, también algunas críticas en función de esto, los países insulares, por ejemplo, Antigua Barbuda, entre otros, que cuestionaron que se haya incluido en el texto la mención a los transition fuels o a los combustibles de transición, como el gas, por ejemplo, que acá dejaría abierta, digamos, la posibilidad a que aquellos países dependientes del combustible del gas, como son algunos de los países de nuestra región latinoamericana, bueno, tengan un tiempo, digamos, un changüí para poder ponerse al día en la eliminación de estos combustibles y no sea el lenguaje ambicioso que se requiere para que, por ejemplo, los países insulares no corran el riesgo que están corriendo hoy ya, ¿no? Sin embargo, bueno, igual se habló de triplicar las energías renovables, de duplicar la eficiencia energética. También hay menciones al metano, que esto para Chile, que lidera las discusiones y conversaciones en temas de metano, fue algo importante. No hay metas concretas todavía, pero bueno, nos falta el cómo y el cuándo, está el qué. Y además está también la mención y referencia a la ciencia y a reducir emisiones de gas de efecto invernadero en un 43% en esta meta intermedia para 2030, ¿no? Con una línea base de 2019
que también se estableció. Esto en general en relación al texto más importante, que es el hito finalmente de la COP, que es el balance mundial, pero luego tuvimos otras menciones que también quiero compartirles, algunos detalles. Por un lado, el Fondo de Pérdidas y Daños, ¿no? Loss and Damage, como mencionaba María, que movilizó efectivamente a toda la conferencia el primer día, porque se anunció el primer día, y estuvimos todos muy contentos, muy emocionados, porque esta era la primera victoria de los países en vías de desarrollo, que efectivamente lograron meter en la agenda de la conferencia del año pasado la creación de este fondo, y Chile liderando también este fondo, efectivamente lograr operacionalizar un mecanismo de financiamiento, los primeros fondos derivados a estos que se llama el Fondo de Pérdidas y Daños, que para el que no conozca, se refiere a dirigir el financiamiento a los países más vulnerables para enfrentar las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos. Y ahí qué es vulnerable y qué son fenómenos climáticos extremos, cómo se aplica esto y cuánto dinero se moviliza, también es parte de la conversación. Y luego de pasada la emoción del momento y decir, bueno, hubo un gran anuncio apenas abierta la COP, nos pusimos a pensar y se escuchó mucho en la conferencia críticas en función de que, ahí explicando mi titular, ¿no? Nos quedó sabor a poco. Efectivamente estamos hablando de 700 millones de dólares, cuando, según el PNUMA, la brecha sería un tercio de lo que se necesita para cubrir las necesidades de pérdidas y daños, que son alrededor de 400.000 millones, o billions en inglés. Entonces el chiste que estiraba en la conferencia es, espérense, ¿billion o million? Y no, efectivamente estamos hablando de millones. Y acá comenzaron a surgir mucho las bromas en relación a eso, entre chiste y verdad. Y por ejemplo, algunos como la ONG Loss and Damage Collection comparaba estas 700 millones con lo que ganan, por ejemplo, los 10 mejores futbolistas pagados del mundo. Y esos 10 futbolistas, ¿no? Ronaldo, Messi, también para bajar a la realidad estos datos, estarían reuniendo 900.000 millones, es decir, cubrirían y superarían todo lo que es la necesidad anual de esos 400.000 millones para los Damage. Y además también bromeaban, 17 millones desde Estados Unidos, un Airbus cuesta el doble, por ejemplo, para que se den una idea. Un avión cuesta el doble que lo que aportó Estados Unidos, el mayor emisor de gas de efecto invernadero, y además el mismo Simon Stiles bromeaba también en este tema de que, bueno, nos quedamos cortos, con sabor a poco, en lo que fueron los fondos. Pero fue un primer paso y fue bien celebrado. Finalmente ya está institucionalizado, entre comillas, este fondo, y se espera mucho más para los próximos años. Y no es el único fondo del cual dependemos o que necesitamos movilizar. El otro es, como mencionaba María, el vinculado a adaptación, y acá les traigo algunos datos concretos. El informe que presentó el PNUMA durante la COP28, que analiza la brecha de financiamiento para adaptación, habla de que entre 2021 y 2023 se redujo un 15% los fondos dirigidos a adaptación. Es decir, que los de mitigación, los que están dirigidos a reducir emisiones, están concentrando la mayor cantidad de fondos, y que esto efectivamente afecta principalmente a los países menos desarrollados, a los países más vulnerables. Y acá estamos hablando de estos 400.000 millones, ¿no? Entre 200 y 400.000 millones que se necesitan para cubrir esa brecha de financiamiento para la adaptación. Y en el marco de la negociación, bueno, esto fue un tema, como bien decía Jenny, seguido por Chile, coliderando con Australia, y lograron acordarse algunas cosas referentes al objetivo global de adaptación, pero nos falta el cómo y el cuándo, así que esperemos que en la próxima COP tener más novedades de esto. En materia del sector financiero y el sector privado, quiero destacar que hubo muchísimos anuncios, imposible con estas 2 semanas que hemos estado cubriendo. Yo, junto con mi compañero Felipe Salgado de Brasil, estuvimos representando el hub de descarbonización KPMG, y la cantidad de anuncios a veces es overwhelming, como dicen en inglés, es apabullante, y les quiero destacar 3 principalmente. La primera es del BID,
que se comprometió a triplicar el financiamiento dirigido a temas climáticos y de biodiversidad en América Latina. CAF, si bien no anunció durante la COP, su estrategia lanzada hace 2 años para convertirse en un banco verde habla de movilizar 25.000 millones en financiamiento verde. Y además, varios grupos de bancos mundiales firmaron esta declaración conjunta para trabajar en la financiación soberana, que se ha vuelto un tema interesante, sobre todo para nuestros países latinoamericanos, porque habla del canje de deuda por acción climática. Entonces vamos a estar con los próximos años viendo más información sobre esto. Y en paralelo a lo que son las negociaciones, también las declaraciones que son actos políticos, compromisos públicos de los gobiernos, también dan mucho que decir en las conferencias. Y quiero destacar este, que es el de salud, que por primera vez se incluye el asunto y la interconexión entre la salud y la crisis climática en la agenda de una conferencia de Naciones Unidas. Esto gracias al trabajo de la OMS, por supuesto. Y esta declaración firmada por 123 países ya comprometieron 450 millones de dólares para acelerar acciones vinculadas a estudiar el impacto climático en la salud, finalmente, ¿no? Y acá tenemos mucho para seguir en las próximas ediciones de la COP para ver cómo esto se materializa en compromisos concretos del país. Otra que mencionamos fue la declaración de la agricultura sostenible. Aquí María también decía esto, para el sector privado resonó mucho, porque estamos hablando de una agenda, sobre todo para América Latina, muy importante, que es cómo logramos la agricultura sostenible y los sistemas alimenticios sostenibles. Es la primera vez que se hace esta conexión con el sistema alimenticio y la acción climática. Y acá, por ejemplo, Brasil lideró esta conversación y efectivamente se lanzaron algunas alianzas, pero quiero destacar la que impulsó el World Business Council, que era la Agenda de Acción para los Paisajes Regenerativos, que habla de la agricultura regenerativa y de este compromiso de 160 millones de hectáreas para 2030, que claramente muestran el interés y cómo esto resuena en la agenda del sector privado. Luego está la declaración para triplicar las energías renovables, que ya las mencionamos. Aquí me interesa mencionar de que entre los países de la región que firmaron esta declaración, algunos de ellos, los ven acá: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y México. Algunos de ellos, bueno, los pasos siguientes de estos compromisos van a ser, por supuesto, ratificarlos, transformarlos en normativas, en regulación. Ese es el desafío que se viene en los próximos meses. Pero países como Argentina, por ejemplo, cuyas declaraciones internacionales y compromisos internacionales tienen carácter constitucional, bueno, tendremos que ver también cómo esto resuena en la agenda del nuevo gobierno. Y en países como Chile, esto claramente va a ser un mayor impulso y va a articular y hacer mucho sentido con las políticas en esta materia del gobierno chileno. Así que vamos a seguir este tema también con mucho interés para nuestra región latinoamericana. La declaración del metano no es nueva, pero sumó nuevos adherentes, nuevos países adherentes, y además lo destaqué porque aquí hay un rol destacado de Chile en el impulso de esta agenda, de estos gases diferentes a los gases de efecto invernadero tradicionales vinculados al carbono. El metano tiene un rol estratégico para reducir el calentamiento global, y acá se sumaron nuevos países, se sumaron nuevos financiamientos, y además destacar la acción del sector privado, que logró incorporarse en esta alianza de la industria láctea, con 6 de las mayores compañías lácteas del mundo, que se comprometieron a reducir en un 30% sus emisiones de metano para el año 2030, así que vamos a seguir también más de cerca ese tema y ver cómo conectan esta agenda gubernamental con la privada. Finalmente, otra declaración destacada, y además que quiero destacar el rol que tuvo Colombia en esta COP, sobre todo porque fue el primer país latinoamericano en firmar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es bastante ambicioso lo que va a significar para Colombia detener y finalizar todo subsidio a combustibles fósiles y cualquier nueva inversión pública que haya vinculada a ese tema. Así que tenemos que ver cómo Colombia asume este gran desafío en los próximos años. Y además también tiene un gran desafío el próximo año, que va a ser la sede de la COP16 sobre biodiversidad.
así que tenemos también un rol destacado que cumplir América Latina para, por supuesto, nuestra dependencia, alta dependencia en materia de biodiversidad, ponerla en la agenda mundial y lograr avances, sobre todo en el marco aprobado de la COP15 de biodiversidad del año pasado. Y en esta materia de biodiversidad también quisiera destacar que la conexión entre la biodiversidad y la crisis climática, como bien decía María, no es nueva, pero con estos meses que han pasado han salido muchos datos para construir el caso de negocio corporativo en este sentido. Por un lado, datos del Banco Mundial, que ya relacionan una pérdida de PBI del 10% de los países de bajos ingresos por el colapso de los servicios ecosistémicos. Por supuesto, el World Economic Forum lo viene poniendo a la pérdida de biodiversidad como uno de los 10 riesgos para la próxima década, más importantes para el sector privado. Pero además, durante la conferencia tuvimos a TNFD, que es este nuevo Task Force del sector financiero para gestionar los riesgos y oportunidades en materias de biodiversidad, y logramos tener una conversación con TNFD que nos indicó que en 2023 hicieron un research, una investigación, e identificaron que el 70% de 239 organizaciones y empresas que son miembros de TNFD van a estar divulgando TNFD a partir de 2025 o antes. Así que tenemos mucho para esperar en los próximos años, y además con este rol de Latinoamérica en la COP16 va a ser también significativo, ¿no? También en materia de financiamiento, bueno, la Alianza Financiera de Glasgow también anunció que va a incorporar dentro de su plan de transición a la biodiversidad y la conexión con la crisis climática. Y finalmente dejarles aquí, luego les compartiremos el link, un informe que presentó KPMG que evalúa el caso de negocio para el sector privado en materias de soluciones basadas en la naturaleza. Finalmente, y para cerrar, la próxima que se viene, la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, nos espera Europa del Este, y por supuesto todos están muy ansiosos y hay mucha energía puesta en la COP30 en Brasil, en Belém do Pará, en medio del Amazonas. Y quiero cerrar con esta cita de la ministra de Medio Ambiente de Brasil, que me pareció muy emotiva, porque hablaba de la Amazonía como un símbolo de la semilla que plantamos en Río 92, allá cuando por primera vez se estaba debatiendo y discutiendo estos temas y nuestro futuro como civilización a partir de la crisis climática, ¿no? Así que con eso termino, les agradezco, ojalá que esto haya podido también bajar a la tierra estos conceptos que son bastante técnicos y gubernamentales, y bueno, agradecer a Marcela y Acción Empresa por esta organización. Muchas gracias a ti, María Julia. Nos has dado un completo reporte de los innumerables aspectos que se trataron y cómo esto afecta lo que en adelante podamos hacer desde el rol que cada uno le toca. Así que muchas gracias, muy interesante. Y ahora vamos a invitar a Katy Miller, que nos va a acompañar en el panel de conversación. Ella lo va a dirigir. Y mientras tanto le voy pidiendo a los invitados, que son los que están en representación de sus empresas, mientras los presento, para que vayan por favor prendiendo su cámara. Y quiero comenzar con Tatiana Gatica. Ella es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, posee un diplomado en Derecho Ambiental y diploma en manejo de residuos sólidos de la universidad también. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el transporte ferroviario de pasajeros a través de la participación en estudios y generaciones de proyectos ligados al medio ambiente para la empresa Metro Santiago, donde se desempeñó por 13 años, y en el 2022 asumió como gerenta de medio ambiente y sostenibilidad en la empresa de ferrocarriles del Estado, donde lidera la coordinación y desarrollo ambiental y de sostenibilidad de emblemáticos proyectos como el Tren Melipilla y el Tren Batuco, ambos con inversiones que superan los 2.000 millones de dólares, que esperan transportar en conjunto a más de 60 millones de pasajeros anualmente. Así que muy bienvenida, Tatiana. También quiero presentarles a Valentín Barrera. Él es ingeniero civil químico y MSc de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Santa María, Federico Santa María, perdón. Posee experiencia en materia hídrica, energías, procesos, cambio climático, a través del desarrollo y seguimiento de diversos proyectos y estudios en estas materias, y actualmente se desempeña como subgerente de sostenibilidad de la empresa SQM.
Bienvenido, Valentín. Y finalmente quiero presentar a Felipe Torres, de CMPC, quien es gerente de sostenibilidad en CMPC y es un profesional con más de 15 años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, especialista en materias de sostenibilidad, estrategia, innovación y tecnología. Así que, sin más, Katy, te dejo para que puedas moderar el siguiente panel. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias sobre todo a nuestros invitados. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, la primera pregunta que les quiero hacer a los tres en realidad es bien general, porque a mí hace 3 años me tocó participar por primera vez en una COP. Sabemos todos que las COP no son exentas a polémicas, algunas las escuchamos esta vez, entre otros por el lugar donde se realizaron, pero también porque es un evento gigantesco que implica el traslado de muchas personas y sin embargo creo que tienen un potencial sensibilizador muy grande, además de las negociaciones que ahí se realizan. Entonces mi primera pregunta, y quiero empezar contigo, Tatiana, es ¿qué les ha impulsado como empresa a participar en la COP28? ¿Y cuál es tu opinión del evento? Así, bien cortito, pero bien personal también desde tu punto de vista. Sí, muchas gracias, Katy, por la invitación. Bueno, EFE fue invitado a participar por la Unión Internacional de Ferrocarriles a la que nosotros pertenecemos. Ellos llevan varios años participando y nos invitaron como una organización observadora de Naciones Unidas y nosotros quisimos acompañarlos para poder llevar la voz del sector ferroviario a las conversaciones que se estaban dando respecto de clima y transporte. Queríamos mostrar, bueno, en distintas instancias que el transporte en ferrocarril es una solución para la reducción de las emisiones de carbono a nivel mundial y creemos que mientras más voces, ¿cierto?, que estén hablando sobre transporte ferroviario en nuestro caso, en este tipo de instancias se puede ayudar a formular y a incluir dentro de las políticas de cada gobierno el respaldar y avanzar en transportes más sostenibles y resilientes. Y nada, para nosotros fue la primera vez que participábamos y fue impresionante. La verdad es que estaba muy bien organizado, el espacio era enorme, con mucha información y fue bien entretenido, con harta información en paralelo. Yo creo, de ahí tenía quizás la esperanza o esto de encontrar el sector de transporte, pero la verdad es que en la COP no existe un panel de transporte como propiamente tal, así como hay de energía o de salud o de juventud, etcétera, siendo que son como las emisiones más, una de los grandes emisores, ¿cierto?, a nivel mundial es el transporte. Tuvimos que estar recorriendo diferentes lugares para poder estar en esa conversación. Así que eso. Muchas gracias, Tatiana. Yo veo a Valentina sintiendo con mucho énfasis, así que Valentín, te voy a pasar la palabra y también pedirte tus primeras impresiones de esa COP, tanto a nivel personal como también a nivel organizacional y qué los motivó a participar. Súper, muchas gracias, Katy, muchas gracias, Tatiana, concuerdo con los mensajes. Para nosotros era la segunda vez que participamos, estuvimos el año pasado invitados a algunos paneles también en Egipto, pero esa vez fui solo, esta vez fuimos con un contingente un poco mayor. ¿Por qué? Porque participamos en varios paneles, pero también en un workshop que hicimos en el World Climate Summit, porque creemos que es tremendamente relevante el rol de las empresas privadas sobre esta acción climática, ya pasar de esta ambición que se menciona mucho, pero pasar a la acción, y ahí como Chile yo creo que tenemos un rol bastante estratégico con respecto a los minerales críticos, tanto cobre como litio, y en nuestro caso tenemos hartas cosas que contar, y lo hicimos a través de un taller, un workshop donde participó más de 60 personas, y también tuvimos la oportunidad de conversar con varios líderes climáticos de todas partes del mundo, y ahí contar un poco de por qué también decimos que nosotros apoyamos la transición energética del mundo, entendiendo que el sector transporte, estamos hablando que son más de 15% de la emisión a nivel global, por lo tanto nuestros productos van en esa línea con una descarbonización completa a nivel global, pero también que nosotros generamos valor en el territorio, tenemos la menor huella de carbono, la menor huella de agua. Recientemente hemos certificado nuestras operaciones a través de minería responsable. Ahora último, estamos dentro del Dow Jones Sustainability Index a nivel mundial. Por lo tanto, algo que también es relevante desde el punto de vista de Chile, de cómo las empresas chilenas quizás, que de repente emitimos muy poco con respecto a toda esta masa crítica, pero si nosotros
como empresas chilenas podemos participar dentro de esto, creo que el mensaje al mundo es que cualquier empresa debiese tener como su responsabilidad de estar adherida a estas campañas, por ejemplo, Race to Zero, que hay varias empresas chilenas también, incluyéndonos, que estamos adheridos. Por lo tanto, el mensaje fue, ok, ¿cómo podemos nosotros mirar la minería del futuro, pero con una visión, con una acción global? Buenísimo, muchas gracias Valentín, y sin duda el litio va a tener un papel clave en esa transición energética, y me gustaría tener también tu opinión, Felipe. Nosotros sabemos que CMPC lleva años participando en las COP, está muy involucrado en diferentes temas relacionados con el cambio climático, así que te doy la palabra para que tú comentes también cuál fue su impresión de esta COP, también desde una perspectiva quizá un poquito más histórica, y tu impresión personal también. Sí, muchas gracias, Katy, por la invitación. La verdad es que el balance que nosotros, de nuestra participación en la COP fue tremendamente positivo. Nosotros en CMPC nos propusimos 3 objetivos muy concretos para participar en esta COP28, ¿no es cierto? Un primer objetivo fue participar activamente en discusiones de cambio climático y sostenibilidad, en las que sabemos que como CMPC podemos aportar en términos de soluciones basadas en la naturaleza, en términos de biodiversidad, en términos de aceleración de la descarbonización de nuestro sistema económico. Y ahí participamos en muchísimos paneles, ¿ah? Y contamos un poco cuál es nuestra experiencia en relación a CMPC como exportadores de materia prima renovable, certificada, pero también proveedores de madera para construcción sostenible y también empaques biobasados y con fibras naturales. Un segundo objetivo también fue un poco tratar de entender bien, aprender, tanto en nuestra industria como en otras compañías, cuáles son los desafíos que compartimos, ¿no es cierto? Y tratar de compartir ahí buenas experiencias, y poder saber cómo nosotros podemos contribuir a la transición que necesitamos. Yo diría que un tercer objetivo fue conectarnos con el ecosistema de sostenibilidad, seguir conectándonos, profundizar esta conexión, ¿ah? Y ahí nosotros, diría como un tema bien relevante, nosotros participamos de un workshop, en un side event de la COP, ¿ah? Con muchas empresas mineras, energéticas también, inversionistas, C-level, donde nos veían a nosotros a CMPC, que a todo esto fuimos galardonados con el premio en el Dow Jones Sustainability Index como la empresa más sostenible en el mundo en nuestra industria. Entonces nos miraban a nosotros como cómo podemos hacer algo en conjunto, ¿no? Con respecto a la industria minera, la industria energética. La verdad es que salieron cosas muy, muy interesantes ahí, pudimos compartir nuestra experiencia. Así que yo diría, Katy, muy, muy positivo el balance en la COP28, al menos para CMPC, y también la participación de Chile y también Brasil, donde nosotros también tenemos activos forestales muy, muy, muy importantes. Buenísimo, gracias Felipe. Yo creo que eso muestra que la COP también abre esos espacios de conversación, abre nuevas oportunidades, y por otro lado rescato lo que dijo Valentín también respecto a la importancia de sumarse como grupo de empresa Race to Zero y aumentar la ambición en conjunto. Felipe, me voy a quedar inmediatamente contigo para hacerte la segunda pregunta, y que tiene que ver con CMPC y con su negocio. Ustedes tienen varias iniciativas que se relacionan con el cambio climático, pero te quiero invitar a hacer una breve descripción de una iniciativa específica que tenga que ver o con la reducción de la huella de carbono o con el tema de biodiversidad o adaptación. Y bueno, sabemos que en biodiversidad ustedes son unos de los pioneros, y también has mencionado las soluciones basadas en la naturaleza. Así que adelante con eso, por favor. Katy, sí, y me vuelvo un poco de lo que tú comentabas acerca de Race to Zero. Nosotros aumentamos la ambición también de ser net zero al año 2040. Lo habíamos declarado antes el año 2050, y nosotros estamos convencidos de que podemos ayudar a tener esta solución. Mira, iniciativas hay muchísimas. Deja nombrarte muy brevemente, por ejemplo, un proyecto que se llama BioCMPC, que recientemente en noviembre le dimos el kickoff en Brasil. Este es un proyecto bien interesante entre una de las plantas celulosas más grandes del mundo, donde ahí pudimos disminuir 500.000 toneladas de emisiones, de toneladas de CO2 equivalentes, ¿no es cierto?, que es casi el 40% de nuestra meta de emisión alcance 1 y 2. ¿Ah? Esto es muy relevante para nosotros, y junto con eso en este proyecto BioCMPC también estamos incorporando tecnología de
vanguardia, de tal manera de poder bajar más del 13% del uso del agua industrial en estas operaciones, ¿no es cierto? Entonces, es un proyecto muy relevante para nosotros, pero podría seguir contándote, solamente comentarte la última cosa nomás. Nosotros lanzamos en marzo de este año nuestra estrategia de naturaleza, conservación y biodiversidad, que quiere hacer frente a 7 presiones de nuestro patrimonio forestal, tanto en tema de las plantaciones como en conservación, basado en pilares de soluciones basadas en naturaleza, biodiversidad, sistema ecosistémico. Pero, por ejemplo, solamente para destacar un ejemplo, el corredor biológico del Pitao es un corredor que, después de los incendios rurales que nosotros, digamos, sufrimos durante el verano pasado, estamos construyendo este corredor, el más extenso de Chile, son 140 kilómetros de largo por 100 metros de ancho, además de, por ejemplo, comprometernos con 100.000 hectáreas más de conservación. Es decir, hay muchísimas iniciativas, Katy, relacionadas, digamos, a combatir también el cambio climático. Muchas gracias, Felipe. Súper interesante. Les recomiendo también, como a los demás, conocer esa estrategia de biodiversidad. Es un tema que claramente viene con cada vez más fuerza. Está marcando tendencia no solamente en las COP, sino también en las exigencias de reportabilidad. Entonces yo creo que ahí hay un muy buen ejemplo. Y tú también mencionaste otro tema, la medición, la reducción de la huella de carbono de gases de efecto invernaderos. Y ahí mencionaste especialmente el alcance 3, y por eso me voy a saltar a Tatiana. Si bien la logística del transporte no es el total del alcance 3, el alcance 3 va mucho más allá, tiene mucho que ver con eso, y en ese sentido, Tatiana, quizá tú de este Empresas Ferrocarriles del Estado podrías compartir alguna iniciativa que a ti te parece especialmente relevante y que también pueda dar inspiración a las otras empresas que están participando hoy día en ese webinar. Sí, gracias, Katy. La verdad es que efectivamente nosotros nos vemos como el alcance 3 de varias otras empresas finalmente. Entonces, ya desde hace unos años empezamos a hacer el cálculo de nuestra huella de carbono, y tenemos una estrategia para empezar a avanzar en carbono neutralidad al 2035. Entonces, estamos haciendo importantes cambios. Dentro de las emisiones de ferrocarriles, el principal es el alcance 2, la energía eléctrica. Por lo tanto, ya hemos ido avanzando con contratos de energías renovables certificados con I-REC, y en paralelo, que es fundamental, avanzar en sistemas de gestión de energía. Ahí para nosotros es muy importante, porque finalmente, bueno, y es uno de los objetivos también que quedaron plasmados en la COP, hay que avanzar en eficiencia energética a nivel mundial. Mostraban en varios de estos paneles cómo el mundo finalmente va a demandar una cantidad enorme de energía en los siguientes años, y por lo tanto no podemos seguir consumiendo de la misma forma que se consume ahora. Hay que ser más eficiente. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos avanzando en estos sistemas de gestión de energía. Certificamos ya, una de nuestras filiales está completamente certificada con ISO 50001, y de ahí solo va la más eficiencia. Tenemos que seguir con el resto de las diferentes filiales avanzando en esta estrategia. Y en paralelo, la verdad es que estamos empezando a desarrollar, y esperamos tenerlo cerrado el 2024, un plan de adaptabilidad, porque finalmente ferrocarriles, que es una infraestructura con muchos años, ¿cierto?, se ve afectado, es vulnerable frente a los eventos de cambio climático. Entonces estamos trabajando de manera bien intensa en desarrollar una serie de medidas para poder enfrentar los eventos climáticos que cada vez son más intensos y más frecuentes. Yo diría que esos son como los dos lados por donde estamos trabajando así bien fuerte. Por un lado, mitigar y con sobre todo alcance 2 y eficiencia energética, y por el otro lado con adaptabilidad. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Tatiana. Yo creo un súper buen ejemplo también de adaptación, que es otro de los ámbitos donde nos falta mucho y donde al mismo tiempo somos uno de los países más expuestos, y los hemos vivido, yo creo, la mayoría también en carne propia. Así que gracias por este insight. Y Valentín, la pregunta también a ti, ¿cuál es una de las iniciativas que tú destacarías de SQM en términos de mitigación, adaptación o biodiversidad, considerando también como la importancia obviamente que tiene el litio, que ya lo mencionaste, en la transición energética del país y del mundo? Sí.
Bueno, al final, cuando hablamos de mitigación, nosotros iniciamos este viaje de descarbonización el año 2020, donde establecimos metas, en el caso de litio, al 2030, alcance 1 al 2040, incorporando el alcance 3. Por lo tanto, es un portafolio de proyectos que están alineados, como dice, por ejemplo, Tatiana, primero a la eficiencia energética, ser mucho más eficiente con los recursos actuales. Ahora estamos muy contentos que hace muy poquito nos certificamos en ISO 50001 en todas nuestras operaciones, pero también avanzando en cambios tecnológicos que van a ser necesarios efectivamente, y hay varios proyectos, la inclusión de energías renovables también estamos trabajando fuerte, y también el tercer punto con captura de CO2, es un proyecto piloto que estamos desarrollando que para nosotros va a ser también súper importante para la estrategia de esta descarbonización. Pero me gustaría mencionar uno en particular, que quizás no es el que más emisiones trae, pero sí tiene un tema bastante particular que tiene que ver con la electrificación de nuestra flota en particular. Hoy en día tenemos camionetas, tenemos buses, tenemos furgones, tenemos talleres móviles eléctricos, y hace 2 años ya estamos incorporando los primeros camiones de alto tonelaje en Chile y en Latinoamérica eléctricos. Por lo tanto, la electromovilidad para nosotros es clave porque estamos inmersos dentro de este mundo, pero también cómo la vivimos internamente. A veces también la vemos con nuestra alianza con Uber, por ejemplo, que pueden ver acá en Santiago, de cómo llevamos a la práctica una de las soluciones que tenemos hoy en día, pero también en las operaciones, entendiendo que nosotros como una empresa quizás más grande podemos tomar algunos riesgos, pero podemos masificar esto para que después las empresas quizás más pequeñas puedan en el fondo desarrollar estos mismos proyectos de electromovilidad con menos riesgo. Así que lo de los camiones eléctricos para nosotros ha sido un viaje súper interesante, en el cual hemos aprendido, nos hemos equivocado, pero ya tenemos hoy en día operativo estos 2 camiones eléctricos. Se viene un tercero para la ruta, en el fondo, de litio propiamente tal, de Salar de Atacama hasta la planta química de Antofagasta. En la parte de adaptación también tenemos hartas cosas que estamos desarrollando, entendiendo que nosotros estamos operando en la zona norte, como tú dijiste, 7 de 9 factores en Chile de vulnerabilidad frente a cambio climático, y una de ellas es sequía. Sabemos que tenemos que ser mucho más eficientes con el uso del recurso hídrico. Hemos disminuido ya un 50% de la extracción de agua fresca de nuestras operaciones y buscamos más, pero también ahí es como nosotros entendemos las necesidades del territorio donde operamos, y en particular con San Pedro. Estamos apoyando a distintas comunidades un poco con la seguridad hídrica. Antiguamente se abastecían de camiones de aljibe, hoy en día estamos apoyando para que tengan sus plantas de tratamiento de agua, que es un proyecto que ya está totalmente funcionado para una de las comunidades, y también aumentando la seguridad hídrica de como todo San Pedro. Estamos también habilitando nuevos pozos de agua también para ayudar a esta adaptación, no solo en nuestras operaciones, que quizás nosotros lo tenemos más manejado como riesgo del negocio, lógicamente, pero también en el entorno donde nosotros operamos, y para eso nosotros es súper reconfortante también. Buenísimo. Mencionaste 2 temas súper importantes y también bien transversales a diferentes rubros. Uno, la electrificación del consumo, sobre todo el tema de la electromovilidad, que estamos avanzando, y qué bueno que hayan tenido una buena experiencia, un buen piloto, y que lo están ampliando. Y por otro lado, justamente el tema de adaptación, en ese caso en la gestión hídrica, que apunta a la tercera y última ronda de preguntas que les tengo y que tienen que ver con el futuro, con los próximos pasos para las empresas. Y ahí, Felipe, a mí me gustaría preguntarte cuál crees tú que deberían ser los próximos desafíos para las empresas que están más avanzadas ya en materia climática. Hay muchos que están atrás que hay que traer, y ahí va otra pregunta, pero para los más avanzados, ¿dónde ves tú los principales desafíos? Mira, Katy, yo creo que nosotros tenemos un desafío bien grande, y lo vimos en esta COP en Dubái. Un desafío muy grande en juntar los temas, ¿no? O sea, María Julia comentó ahí el tema de cómo el cambio climático junto con la biodiversidad están cada vez más alineándose. No tiene, no sé, mucho sentido hacer COP distintas cuando los temas se tocan tanto, ¿no? Hoy día, cuando vemos el Global Stocktake y dice que tenemos que hacer un transition away en sistemas energéticos, yo creo que es un paso muy relevante, es un paso histórico, pero que es insuficiente. O sea, si nosotros hablamos del apellido de sistemas energéticos, lo que estamos haciendo también es seguir manteniendo algunos otros productos que están basados en combustibles fósiles. Nosotros en CMPC, que estamos convencidos que somos parte de la solución, y de tal manera de poder reemplazar estos productos basados en combustibles fósiles por productos basados en fibras naturales, por ejemplo, ¿no? De tal manera de potenciar la bioeconomía, potenciar la biodiversidad. Si tú me preguntas cuál es el desafío más grande hoy día, no tiene, yo diría, tanto que ver con el transition away que estamos viendo, que es algo histórico, relevante, fundamental, sino cómo nosotros podemos también meter a la biodiversidad
dentro de esta ecuación. Y hay materiales que no nos están ayudando a mantener nuestra biodiversidad, la están disminuyendo. Ese tipo de materiales son los que nosotros deberíamos empezar a reemplazar. Por lo tanto, yo diría, Katy, uno de los desafíos más relevantes es cómo vamos a hacer naturaleza positivos, nature positive. En la Copa había un pabellón de nature positive, ¿no? Estamos recién empezando, son pasos iniciales interesantes, pero nosotros como compañías que estamos más a la vanguardia de los temas de sostenibilidad son temas que tenemos que tomarnos muy en serio, con compromisos muy concretos y medibles para toda la sociedad. Buenísimo, gracias Felipe. Sí sabemos que ese es un desafío. Me encanta que ustedes, como también con una mayor cercanía del rubro, del negocio, con la naturaleza, están siendo tan pioneros y yo creo que eso va a ser un insumo importante también para otras empresas y otros rubros a entender la dependencia, el impacto que tenemos sobre los servicios ecosistémicos. Así que gran desafío ahí. Por otro lado, también tenemos el grupo de las empresas quizás pymes, quizás de menor tamaño o más alejados de esos temas, y que sin embargo hay que subir a ese movimiento, hay que subir al carro, como dicen aquí. Entonces, Valentín, mi próxima pregunta es en ese sentido hacia ti, en tu opinión. ¿Cómo se puede contribuir a que las empresas de menor tamaño o con menor avance también puedan ponerse metas más ambiciosas? ¿Cómo podemos incentivar que se sumen a Race to Zero? ¿Cómo lo hacemos con nuestras cadenas de suministro también para combatir los desafíos, los riesgos del cambio climático? Super. Mira, yo creo que eso es bastante interesante porque al final cada una de las empresas tiene que identificar primero sus temas materiales. Lógicamente, a ampliar la ambición climática puede ser muy difícil para ciertas empresas. Entonces, ahí es el rol de quizás empresas más grandes como nosotros en cómo trabajamos directamente con nuestra cadena de suministro. Una, por la ventaja que podemos tener a través del alcance 3, pero también cómo la apoyamos en el fondo a cumplir metas quizás un poco más ambiciosas y que en el fondo puedan participar dentro de nuestra cadena ya de suministro, quizás con algunos plazos un poco más largo que le podamos entregar o dar ciertas facilidades a aquellas empresas que quizás sean más ambiciosas en materia climática. Yo diría también, en términos de startup, ahí tenemos el desarrollo del Corporate Venture Capital, en la cual estamos empujando empresas que estén ligadas a los temas que son de mayor interés para nuestras empresas. Por lo tanto, eso es súper relevante. Varias empresas también, bueno, CMPC también está incluido dentro de esto, que están empujando la innovación también para proveer soluciones a nosotros, pero también para masificar ciertamente tecnología. Y el rol también que había dicho en términos de desarrollar nosotros tecnología, tomar ciertos riesgos, también tiene que ser acompañado en el fondo para que esto se pueda implementar y masificar en las empresas. Dentro del punto de vista de la empresa propiamente tal, quizás más chica, yo creo que identificar los temas más materiales, pero sí partir por los temas de reducción y eficiencia, por ejemplo, lo que mencionamos de eficiencia energética, es clave en el fondo partir con eso, porque al final también le va a traer beneficios y resultados económicos rápidos, digamos, antes de cualquier cambio tecnológico. Y lo segundo tiene que ver con la circularidad un poco y la gestión de los residuos, que de repente no lo vemos, pero al final la gestión de residuos después igual termina en un vertedero y eso genera emisiones de metano. Entonces también trae beneficios e impactos el hecho de quizás cuando hay una empresa que no tenga un tema tan material en temas de ambición climática, pero sí en los temas de gestión de residuos y eficiencia son siempre materiales por un tema también de los beneficios que pueden haber aparejado. Buenísimo, muchas gracias. Mencionaste ahí un tema clave también relacionado con el cambio climático, de cómo avanzar también en economía circular. Y yo creo que ese es un desafío bien compartido de tratar de incentivar a la cadena de suministro, a los proveedores, a entender la importancia y también a ayudarles a avanzar en ese camino para abordar de mejor forma los desafíos que tienen la mitigación, la adaptación y también la biodiversidad. Pero lo ambiental no es todo, está intrínsecamente relacionado con lo social y ahí apunta mi última pregunta que te quería hacer a ti, Tatiana, y que considerando que el cambio climático afecta a todos, ¿cómo vamos a abordar ese avance sin no dejar a nadie atrás? O sea, ¿cómo aportamos desde las empresas también a una transición justa? Sí, ahí, bueno, hay varios puntos. Por un lado, desde ese nosotros, claro, estamos presentes en 10 regiones, quizás en las principales centros urbanos de Chile, en regiones, y la verdad es que en esos lugares somos la alternativa de transporte sustentable que existe, que es bajo en emisiones. Entonces ahí, para nosotros el plan estratégico es
por supuesto, llegar con un servicio de ferrocarriles a más localidades, sumar a más gente, permitir que nuevos usuarios, ¿cierto?, puedan optar por esas alternativas de transporte más sostenible o menos contaminante, y quizás, y también un poco como lo ha hecho el gobierno, es de alguna forma promover un cambio cultural para preferir o para incentivar el uso del transporte público. La verdad es que a nivel nacional cuesta bastante bajar a la gente de los autos. Si uno ve, claro, en otros lugares, en Europa probablemente la gente prefiere circular en transporte público. Y nosotros acá en Chile ha sido un tema muy complejo el que las personas puedan dejar sus vehículos. Entonces ahí una de las formas es empezar a trabajar con niños y con juventudes, finalmente, porque ellos son el cambio al final y son quienes van a ver enfrentados los efectos del cambio climático en el largo plazo, finalmente. Entonces, nosotros de a poco estamos trabajando, promoviendo el uso, digamos, de transporte y también incentivando que niños, que jóvenes, digamos, prefieran este tipo de medios en vez de transportes mucho más contaminantes. Yo creo que por ahí empezar a sumar a más personas para que prefieran este tipo de soluciones es una de las formas concretas, digamos, de empezar a movilizar. Eso. Buenísimo, muchas gracias, Tatiana. Yo creo que claramente hay desafíos también en lo social. Vemos siempre que las comunidades más vulnerables son las más afectadas, las poblaciones más vulnerables también son las más afectadas, sobre todo por los eventos climáticos extremos o las sequías. Entonces, eso es un desafío que no se puede mirar solamente de lo ambiental, sino que sí tiene que estar bien integrado. Yo les agradezco muchísimo su participación hoy día, también sus impresiones y compartir con nosotros las iniciativas que están promoviendo. Espero mucho que sirvan de inspiración y hay una última pregunta que yo creo que no vamos a alcanzar a hacerla con los tres, pero sí quizá en una o dos palabras, no sé si pueden aportar algo y que está puesta en el chat. ¿Cuáles son los impactos de los resultados de esta COP en las empresas para ustedes? Yo tengo ahí una mini respuesta, pero les quiero pasar primero la palabra por si alguien de ustedes quiere aportar algo ahí también. Yo te diría, Katy, que en concreto este desafío de acelerar, ¿no?, esta transición energética es muy relevante. Eficiencia energética fundamental, renovables no convencionales también, pero ¿qué hacemos después, ¿no? O sea, cómo nosotros alimentamos nuestros procesos productivos sin combustibles fósiles es algo que es fundamental, y ahí este desafío en términos de innovación y tecnología es muy relevante. Gracias, Felipe. Sí, Tatiana, te sí, en nuestro caso, bueno, es lo mismo finalmente, pero nosotros tenemos la dificultad además que hay sectores en el país, digamos, en donde nosotros llegamos con trenes diésel, finalmente, no hay vías electrificadas. Entonces, esto requiere eh, un proceso importante de inversión, finalmente, para poder llegar con sistemas eléctricos, por ejemplo. Entonces, hay un desafío y que se plasma finalmente con estos objetivos que quedaron ahí en la COP, de ver cómo enfrentamos ese largo plazo. Hay harto por hacer. Por ahora la energía es fundamental. Eso. Gracias, Tatiana. Yo por mi lado yo añadiría que al final los resultados en la práctica son difíciles en el fondo que tengan un impacto directo, pero para nosotros funcionan como lineamientos en los cuales tenemos que potenciar y fortalecer nuestra estrategia de sostenibilidad, una para estar mejor resiliente y la otra para generar más impacto positivo. Dentro de eso lo hemos visto, antes solo se hablaba de mitigación de cambio climático, hoy en día el tema del agua es tan relevante como adaptación y la transición justa, y también se han incorporado los temas de comunidad indígena y que también son atingentes a nuestra operación. Por lo tanto, nos da lineamientos en el fondo para estar mucho mejor preparados y para potenciar nuestra propia estrategia interna.
Muchísimas gracias, Valentín, y eso justamente también es lo que quería decir. Nosotros vimos hoy día las tendencias que ha planteado esa COP, también los principales acuerdos que se lograron, entre ellos es triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética, y yo creo que eso pone desafíos muy concretos al interior de cada una de las empresas. Así que le agradezco nuevamente su participación, agradezco también a los speakers anteriores y espero que para los participantes haya sido interesante y les haya motivado también a abordar esos desafíos desde sus gestiones y en sus propias empresas. Así que muchas gracias a todos y les deseo un excelente resto del día. Que estén muy bien. Gracias, María Julia. Gracias especialmente a ese reporteo de la COP, que yo creo que nos dejó con una visión muchísimo más clara de los resultados. Y Marcela, muchas gracias por tu moderación. Y bueno, por supuesto, a María, que se tuvo que retirar antes, y a Jenny Magar también mis agradecimientos.